Este video es la tercera parte de nuestra enseñanza sobre la palabra el cuerpo, principalmente en la manera en que aparece en la epístola a los Efesios, capítulo 1, verso 23. Les sugiero a que escuchen las primeras dos partes, si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto. Al final de la segunda parte de esta serie, comenzamos a ver que el apóstol Pablo en esta epístola nos presenta algo nuevo. En el capítulo 2, verso 15, eso es Efesios capítulo 2, verso 15, lo llama un solo y nuevo hombre. Y en el verso 16 lo llama un solo cuerpo. En esta tercera parte vamos a empezar a examinar los detalles de este un solo cuerpo. ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Quiénes son los miembros de este cuerpo? ¿Qué posición ocupa en el propósito de Dios? Ahora bien, volvamos al capítulo 1 y veamos que en el verso 16 el apóstol introduce este nuevo aspecto del un solo cuerpo por medio de una oración. En los versos 16 al 19, el apóstol en su oración dice que es para que sepamos, en el verso 18, para que sepamos cuál es la esperanza y para que sepamos cuáles son las riquezas y para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder. Este gran poder fue el que operó en el Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Entonces, como pueden ver, esta es la posición que ahora el Cristo está ocupando como cabeza de este cuerpo. Porque el verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Notaron eso? Ahora, cuando decimos la iglesia, nos referimos, y conforme al contexto de esta carta, nos referimos a esta iglesia, a esta asamblea, donde los miembros forman el cuerpo del Cristo y donde Él, solamente el Cristo y nadie más, es la cabeza de este cuerpo. La cabeza de esta iglesia, que es su cuerpo, no es ningún hombre humano, mucho menos el que está en la ciudad de Roma. La cabeza de esta iglesia, que es su cuerpo, se encuentra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Ahora, cuando dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, esta parte de la escritura aún está por tener su completo cumplimiento. Aún está por tener su cumplimiento total. Porque ahorita claramente se puede ver que el Cristo aún no es la cabeza sobre todas las cosas aparentemente y manifestadamente. Pero lo vuelvo a repetir, esto tendrá su cumplimiento completo en el futuro. Pero ahora, Él es la cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la asamblea de creyentes. Nosotros somos una anticipación de lo que viene y de lo que está por cumplirse. Ahorita
No todo el mundo reconoce al Cristo como la cabeza de todas las cosas. Solamente nosotros, la asamblea, los creyentes en Él, somos los únicos que lo reconocemos como la cabeza sobre todas las cosas. Esto aún no es una realidad universal ni global, porque aún existen aquellos que se levantan contra Adonai, el Señor, y contra su ungido, como se nos dice en el Salmo 2, verso 2. Pero los creyentes, la asamblea, somos los que damos testimonio ahora de lo que viene. Somos un pequeño testimonio de Elohim, de lo que viene. Pero volvamos a Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Dice, Él es la cabeza sobre todas las cosas a la asamblea o a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Notaron esto? Esta es su característica. Esta es la característica de la iglesia o los creyentes. La asamblea es su cuerpo. Ahora miren su título. Este cuerpo se dice que es la plenitud de aquel, es decir, de Hamashiach, que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel, el Cristo, que todo lo llena en todo. ¿Notaron esto? Este es nuestro destino. Escuchen esto. Lo que debemos recordar siempre es que el título de cuerpo es simbólicamente, es una figura de expresión hoy en este tiempo presente, pero no seremos llamados el cuerpo del Cristo cuando lleguemos allá. Cuando lleguemos allá, seremos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa claramente esto? Solamente Dios nos puede explicar, pero podemos ver que esto es algo sólido. Y escuchen esto también. Nunca ha existido en la tierra este cuerpo simbólico del Cristo todo completo y junto, porque hace más de 2000 años atrás el apóstol Pablo lo predicaba y él mismo también era un miembro de este cuerpo del Cristo. Y desde entonces los miembros han vivido y han muerto, han vivido y han muerto, y solo ha existido pequeños grupos de miembros del cuerpo a través de los años, y nunca ha existido el cuerpo completo en ningún lugar. Pero lo vuelvo a mencionar, en aquel día estaremos todos completos ahí, y ya no seremos el cuerpo y la cabeza, sino seremos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Continuemos, pasemos a Efesios capítulo 2. Les menciono que algunas personas se preocupan por investigar a quién fue escrita esta carta. Si fue escrita a los Efesios, o tal vez era para los de la Odisea o para los colosenses. Pero no debemos preocuparnos de tal cosa, porque noten aquí, en realidad, aquí se nos dice a quién exactamente fue escrita esta carta. En el capítulo 2, verso 12 dice, en aquel tiempo estaban sin el Cristo. ¿Quiénes son estos? Somos tú y yo. En aquel tiempo estaban sin el Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, es decir, extraños, a los pactos de la promesa. ¿Notaron esto? ¿Qué pactos tenemos nosotros los gentiles?
¿O qué pactos de promesas tienen nuestros padres gentiles? De lo que sabemos, ninguno. No existe ningún documento. Dios nunca ha hecho pactos con los gentiles. Yo soy un extraño, un forastero, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13. Pero ahora, siempre que el apóstol dice, pero ahora, significa que ha sucedido un cambio. Pero ahora, en el Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Noten esto y miren en sus pantallas. Siempre debemos poner los, ambos, porque tiene particularmente en vista a los ambos pueblos, porque Él es nuestra paz, que de los ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, ¿qué es esta pared intermedia de separación? Esto era una pared en el maravilloso templo de Jerusalén, que separaba a los gentiles de entre los judíos. Esta pared no separaba al humano, al hombre, de con Dios, sino separaba a los gentiles de entre los judíos. Y si estuviéramos viviendo en el tiempo cuando el apóstol escribió esto, bien podrías entrar al gran templo en Jerusalén y entrar a la corte de afuera, es decir, al patio external, y podías ver una pared, una barrera con una inscripción que decía: ningún extranjero pasará esta barrera. Cualquiera que lo intente será responsable de su propia muerte. Y como ven, esta inscripción ahora se encuentra en uno de los museos. Entonces, este era un periodo de tiempo cuando los gentiles eran extranjeros y solo los judíos podían entrar. Pero el apóstol en esta epístola dice que en este llamado del cuerpo del Cristo, este llamado que tenemos de ser miembros del cuerpo de Hamashiach, aquí no hay judíos ni gentiles, esclavo o libre. Todas esas diferencias aquí han desaparecido. La pared intermedia ha sido derribada. Y las enemistades han sido destruidas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Notaron esto? Esta es la revelación del propósito de Dios. Esta es la revelación de Elohim para todos nosotros, los que hemos creído en Hamashiach Yeshua, en el Cristo. En Efesios capítulo 1, verso 9, Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos dice que Elohim nos dio a conocer el misterio de su voluntad, es decir, nos ha revelado el secreto de su voluntad. Esa voluntad es de crear en sí mismo de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Digo yo, tú que llevas el sobrenombre de mesiánico, y tú que llevas el sobrenombre de cristiano, y todos los que han creído en Hamashiach, el Cristo,
¿Han considerado ustedes esta última revelación de Elohim, Dios, en esta epístola? ¿O están tratando de levantar de nuevo la pared intermedia de separación que fue derribada por el mismo Mashiach, el Cristo? Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a los ambos en un solo cuerpo, matando en ella, es decir, matando en la cruz las enemistades. Porque recuerden, cuando el Cristo murió, nosotros morimos juntos con Él. Cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntos con Él. Y de esa manera, matando las enemistades. Entonces, de los ambos lados, los que eran las cabecillas de la enemistad, les derribó su pared intermedia de separación y ahora han llegado a ser un solo cuerpo. Ahora bien, en este un cuerpo, los gentiles no pueden ver a los israelitas o a los judíos y decir, ustedes son judíos. Y los judíos no pueden ver a los gentiles y decir, ustedes son gentiles. Porque todo eso ha sido borrado. Toda esa distinción ha sido borrada. De donde quiera que venga tu apellido, aquí no tiene ningún valor. Aquí, Elohim, Dios, ha creado un nuevo y solo hombre. Aquí es donde todos entramos al propósito de Dios. Elohim ha creado una nueva condición por el momento. No somos ni judíos ni gentiles. En ese sentido, somos un nuevo hombre, reconciliados en un solo cuerpo. Suscríbete a este canal si no lo has hecho, porque vamos a continuar examinando los detalles de este un solo cuerpo y la posición de Hamashiach, el Cristo, el cual es la cabeza de este cuerpo, en los próximos videos. Si te gustó esta enseñanza, denle la señal de soporte, pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias y que Dios los bendiga.